Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y también saludarlas, obviamente. En honor al tiempo que todos tenemos, son las 10 de la mañana en el horario de México y en particular me gustaría darle la bienvenida a todos a este nuevo webinar de Internacionaliza tu empresa en México puntualmente. Mi nombre es Fernando Aldana y soy el encargado y responsable de la comercialización de los productos de Incubis para México, América Latina y España. En este espacio que estamos iniciando y que buscamos poder transmitir cada por lo menos 15 días, es darles a conocer a todos ustedes las bondades que tiene el mercado mexicano, por un lado, y segundo, cuáles son los tips necesarios como para poder internacionalizar la empresa o la compañía en cualquier parte del planeta, ¿no? Esto siempre lo marcamos porque existen muchas empresas, muchas soluciones que hoy en día cuentan con productos ya aprobados en su país de origen, con productos que en cierta forma ya han tenido una alta escalabilidad, por decirlo de alguna forma, y que su solución de alguna manera u otra ya está pidiendo, como se dice en algunos lugares de Sudamérica, está pidiendo pista para poder salir e internacionalizarse, es decir, que nuestro producto se vuelva multinacional, por decirlo de alguna forma. Entonces, sin más, la idea es poder contarles cómo internacionalizar justamente una empresa, cuáles son los tips necesarios como para poder tener en cuenta y que esto no nos lleve a un fracaso rotundo, porque muchas veces podemos contar con las herramientas, podemos tener una solución, un producto probado en nuestro país de origen, pero al momento de ingresar a un nuevo mercado no contamos con el networking necesario, no contamos con las personas que puedan ayudarnos y que en un caso eventual asesorarnos correctamente como para poder ser exitosos. Entonces, muchas veces eso conlleva al fracaso, por decirlo de alguna manera. Y en particular, en Latinoamérica hoy en día existe un país que obviamente se destaca por sobre el resto de los países de la región, y en este caso es México. Por eso lo tomamos como un caso testigo justamente de cómo internacionalizar las empresas aquí en México. Un país de habla hispana, un país que cuenta con un nivel de competitividad enorme y superlativo, con más de 122 millones de habitantes. Es el país hoy que de alguna manera u otra se erige como el país a conquistar, por decirlo de alguna manera. Y tenemos distintos tipos de ventajas en México, básicamente, ventajas competitivas más que nada para la inversión productiva a nivel internacional, debido a la estabilidad macroeconómica y política, la baja inflación, el tamaño del mercado, obviamente, y sin lugar a dudas, el hecho, y no es un dato menor, el hecho de encontrarse en una posición geográfica destacada muy cerquita de los Estados Unidos, ¿no? Cuenta con más de 44 tratados bilaterales, el Acuerdo del Pacífico, el Acuerdo del NAFTA, donde el libre comercio entre los países que lo componen lo hacen y lo destacan justamente de una manera superlativa por respecto de los países de la región, sobre todo en Latinoamérica. Y se espera que de alguna manera para el 2050 México pase a ser la octava economía mundial. Un dato no menor porque, lógicamente, por el solo hecho de su crecimiento demográfico, ¿sí? La cantidad de personas que de alguna manera u otra se van a reproducir en este país, hacen que se vea una oportunidad muy, muy grande al momento de poder hacer negocios y sobre todo en la parte del área de consumo, lógicamente. Entonces, México hoy se presenta como una puerta fundamental justamente a comercializar con los Estados Unidos, comercializar con los países del Pacífico, como también los conocemos, y que en cierta forma otorga de alguna manera un potencial enorme, teniendo en cuenta las perspectivas que tiene de mercado hacia el 2050. Nosotros
de alguna manera u otra también nos especializamos en el área de tecnología y software, y entonces por esa razón también queremos destacar el potencial que cuenta México hoy en día a nivel competitivo en la parte de tecnología, sobre todo. Es de alguna manera hoy un destino para la inversión con un 23% total del proyecto de software en la región. Hablamos de la industria de software y TI en México, que es uno de los sectores que evolucionó de una manera acelerada en los últimos 10 años y creció a una tasa promedio de casi 14 puntos, poniéndolo como un país con el costo de operación más competitiva en cuanto al entretenimiento digital, el diseño del software y sobre todo en el continente americano. Entonces, este nivel de competitividad de alguna manera nos permite a nosotros, cuando hablamos de tecnólogos, nos permite justamente incursionar con nuevas tecnologías en este mercado, porque lógicamente México está acostumbrado a este tipo de negocio, digamos, a este tipo de mercado, de poder ofrecer tecnología, software, desarrollo de software y demás, pero muchas veces también se requieren de otras herramientas como para poder, de alguna manera, ser competitivos y realizar negocios en la industria del software, teniendo en cuenta todo lo que se está consumiendo, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de gobierno, existe un apoyo gubernamental muy, muy fuerte. Hoy en día cuenta con 5 áreas en la parte de tecnología y software, instituciones como ProSoft, México First, ProMéxico, obviamente, que promueve todas las bondades de este mercado, CONACYT y México IT, ¿sí? Esto hace que también existan políticas públicas que protegen en cierta forma este desarrollo de software, por ende, este desarrollo de software continúa creciendo con un auge muy importante. En cuanto a la exportación, también denota una calidad superlativa respecto de los países de la región de Latinoamérica. México en este caso es el tercer exportador de servicios de tecnología de la información después de India y Filipinas, según Gartner en el 2012, ¿no? Es el principal exportador de este tipo de servicios en América Latina, ¿no? Y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, estas han sido capaces de elevar el PBI hasta un 5%. Las exportaciones mexicanas de servicio de TI y BIPOS se triplicaron en los últimos años, ya que pasaron de casi 1.8 millones de dólares en el 2002 a 4.940 millones en el 2012. Esto por fuentes de la Secretaría de Economía en el 2012. Con lo cual, este crecimiento lo posiciona a México en un lugar por sobre todos los países en Latinoamérica. A nivel de infraestructura, y no es un dato menor, el sector IT de México está integrado por más de 4.000 unidades económicas o empresas y 31 clústeres especializados a lo largo de toda la República Mexicana, en 24 estados. El hecho de contar con tantos clústeres, de alguna forma, también nos posiciona de manera superlativa como para poder seguir ofreciendo productos de alta gama, de alta calidad, porque este mercado de alguna manera está acostumbrado a este tipo de servicios, lógicamente, ¿no? El liderazgo en el sector, obviamente México es un jugador líder en el sector de TI y BPO, siendo el sexto mejor destino a nivel mundial para la localización de los servicios globales. Obviamente trae consigo la parte de la tercerización, de poder ofrecer servicios a esta área justamente como contact center, call centers, entre otros. Es el noveno hub mundial de talento TI y el pool de talento tecnológico más importante de América Latina, ocupando cada vez un lugar más importante en la innovación y el desarrollo en el entorno internacional, posicionándose en la posición número 49 como pilar de innovación y sofisticación del último informe que corresponde al Foro Global Económico, ¿no? Y representa una mejora en 6 posiciones en comparación con los años anteriores, ¿no? Entonces esto hace de nuevo un país que en cierta forma está acostumbrado a poder hablar de lo último en tecnología, ¿no? Que se converse en función de todo lo que tiene que ver con lo último que se escucha y que uno puede leer en las revistas cuando habla de tecnología.
México es el principal líder en esta área. Este slide lo voy a pasar muy rápido en la parte de BPO, y hace que en cierta forma, cuando nosotros estamos conversando sobre las distintas posibilidades de poder posicionar nuestros productos justamente sean muy bien recibidos, ¿no? Esto, en cierta forma, a nivel inversión, por sobre todas las cosas, hace que continúe siendo un espacio muy fértil como para poder comercializar nuestros productos. Este crecimiento continuo y sostenido en el sector de TI en México tiene 625.000 empleados aproximadamente y un valor de mercado de casi 15 millones de dólares. Esto es un dato del 2012. El valor del mercado ha tenido un crecimiento del 14% en los últimos 10 años y obviamente estas tasas de crecimiento hacen que el crecimiento haya sido muy acelerado, muy competitivo y que, como les decía hace un rato, contemos con las posibilidades de poder comercializar nuestros productos, pero lógicamente cuando tenemos que hablar de comercializar el producto, nos vamos a encontrar obviamente con un sector con alta competitividad, ¿no? Por ende, se requiere en cierta forma de poder tener una presencia o por lo menos dar a conocer nuestros productos de una manera muy personalizada por la característica del mercado. Ahora bien, un poco, y para contarles qué es lo que realiza o qué es lo que realizamos nosotros como Incubis, ¿no? La idea es que en cierta forma, en cierta medida, nosotros podamos contar cuáles son los servicios que realiza Incubis en este caso. Incubis, como el nombre lo indica, es una incubadora de negocios y, así como lo ven en el logo, estamos focalizados o estamos apuntando 100% al mercado mexicano. ¿Esto por qué? Básicamente, nosotros somos personas que venimos del rubro de tecnología, hemos llegado a México con intenciones de posicionar a las distintas empresas a las cuales nosotros estábamos trabajando, y eso nos posicionó en cierta forma en tener contactos de muy buen nivel en distintas áreas de mercado, en distintas áreas del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas, amigos, clientes, ex clientes, que luego se convirtieron en amigos, obviamente, y demás, nos consultaban cómo podemos hacer para ingresar un producto al mercado mexicano, qué puedo hacer distinto, cuál es la forma de poder ingresar al mercado mexicano. Y lógico está que muchas veces, al no contar con un socio de negocio que pueda, en cierta forma, ayudarnos y que nos asesore correctamente y demás, muchas veces incurrimos en los errores típicos de querer, de alguna manera, hacer negocios de una manera acelerada, valga la redundancia, y no lo logramos porque nos encontramos muy lejos, ¿sí? Ese es uno de los agravantes principales. Cuando digo nos encontramos muy lejos, significa que no estamos cerca de nuestro cliente como para poder entender realmente cuál es la necesidad o la forma que tiene o la forma que tiene de hacer negocios, básicamente. Entonces, esto, en cierta medida, nos complica bastante por una cuestión que tiene que ver con que si no estamos cerca del cliente, el cliente no se siente en la confianza de poder transmitirnos cuál es la necesidad. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con la imposibilidad porque de repente nos encontramos, no sé, en España a 12 horas de vuelo, 7 horas de diferencia. Por otro lado, podemos estar en Sudamérica con 2 horas de diferencia, hablamos un perfecto español, al igual que en México, pero no entendemos de repente la forma mexicana de hacer negocios, quizás participando en, digamos, estancias de networking, por decirlo de alguna forma. Me refiero a un café, a una comida, etcétera, ¿no? Entonces, a veces eso nos parece que nos está haciendo de alguna manera perder el tiempo. Pero lógicamente que es una característica de este mercado, una característica que uno tiene que entender como para poder hacer
buenos negocios. Entonces, es aquí donde nosotros establecimos una forma de poder ayudar a las distintas empresas utilizando distintos tipos de metodología. Básicamente, entrar en contacto con el cliente, preguntar justamente cuál es la necesidad y demás. Lógicamente, en primera instancia, uno tiene que contar con los contactos como para que te abran las puertas y que esto suceda. Y una vez que esto sucede, bueno, básicamente aquí es donde uno tiene que establecer el proceso en el cual uno averigua si realmente el interesado tiene, digamos, el famoso band, ¿no? Si es que realmente tiene el presupuesto, si estamos hablando con la persona indicada como para poder hacer el negocio. Y bueno, obviamente esto también va a variar de acuerdo al tipo de producto que querramos comercializar, lógicamente, ¿no? Porque puede haber un producto masivo, que si en este caso nosotros de repente tenemos un sitio web, el cliente ya ingresando a nuestro sitio web ya presenta per se la iniciativa o las ganas de querer adquirir un determinado producto. Pero bueno, cuando ya de repente el producto se vuelve más complicado de poder comercializar porque en su preventa requiere de mayor liderazgo a nivel de explicar cuál es el producto, de realizar de repente una prueba de concepto, en fin, ese tipo de características donde los productos de repente son más customizables y al mismo tiempo traje a medida en función de lo que quiere el cliente, esa venta consultiva a veces se vuelve un poco más compleja o por lo menos lleva a un poco más de tiempo de poder realizar esa preventa. Entonces es aquí donde muchas veces cuando nos encontramos a una distancia muy, muy grande, hace que nosotros no seamos efectivos justamente en poder de alguna forma posicionar nuestro producto, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros, de alguna manera, lo que hicimos fue armar una especie de modelo de negocio en el cual, si hay una empresa con un producto probado en su país de origen y quiere ingresar al mercado mexicano, nosotros le ofrecemos una serie de recursos para que esta persona obviamente pueda, o este producto o esta empresa pueda ingresar de una forma más rápida. Entonces, ¿cuáles son estos recursos? Bueno, obviamente recursos que tienen que ver con infraestructura, es decir, oficinas, recursos que tienen que ver con el valor humano, entonces estamos hablando de fuerza de venta, y siempre estamos hablando de productos de tecnología, lógicamente, ¿no? Cuando hablamos de productos de tecnología, muchas veces nos dicen, bueno, a ver, quiero comercializar este CRM, quiero comercializar este desarrollo que tengo, soy un proveedor de soluciones y estoy realizando transacciones a través de un vendor, como podría llegar a ser, no sé, Oracle, SAP, Microsoft, Symantec, etcétera. ¿Cómo puedo hacer justamente para poder competir con el ecosistema mexicano, justamente? Bueno, aquí es donde nosotros realizamos un análisis de viabilidad. ¿A qué le llamamos análisis de viabilidad? Básicamente lo que hacemos es comprobar si la solución, producto o servicio que querramos comercializar aquí en el mercado mexicano es compatible con nuestro networking, si es compatible con nuestras alianzas, con los clientes con los cuales actualmente nosotros realizamos y hacemos negocios, ¿no? Si esto es así, obviamente lo que hacemos es entender de qué se trata el producto, cuál es el esquema comercial, si de repente nos estamos hablando de licencias de software, por decirlo de alguna forma, cómo se comercializa, si se comercializa por proyecto, si se va a licenciar por usuario, por dispositivos, en fin, si estamos hablando de la comercialización, por ejemplo, ya de un servicio, bueno, en este caso particular evaluamos qué recursos se requieren justamente para que este producto se pueda comercializar, en qué segmento lo vamos a comercializar, en qué vertical, el vertical automotriz, el vertical de salud, de gobierno, cuál va a ser el segmento donde podemos llegar a ser lo más exitosos posible. Entonces, una vez que se realiza esto, lo que hacemos nosotros es trazar justamente en una línea de tiempo distintos tipos de entregables que hacen que nos pongamos justamente distintos milestones
que tengamos que cumplir para que nuestro socio de negocio de cualquier parte del mundo se sienta cómodo, se sienta tranquilo en que hay una persona, hay una empresa y hay un grupo de trabajo que está de alguna manera u otra intentando justamente posicionar ese producto. Una vez que esto se realiza, lógicamente, dependiendo de la solución, producto o servicio que se esté comercializando, se realizan las distintas pruebas de concepto, de repente se realizan demos, de repente lo que muchas veces se realizan son este tipo de entrenamientos online, justamente porque quizás la necesidad del cliente es establecer un nuevo ecosistema de canales, un nuevo ecosistema comercial, en fin. Todo va a depender de la necesidad del socio de negocio. Una vez que nosotros identificamos esto, lógicamente lo que buscamos es tratar de acelerar ese proceso de venta, poder establecer de repente algún tipo de promoción, quizás nuestro socio de negocio hoy en día no cuenta con, de repente, no cuenta con oficinas, no cuenta con recursos, no cuenta con una cuenta bancaria o ni siquiera todavía tiene establecida su institución fiscal como para poder realizar una facturación. Y nosotros justamente lo que hacemos es poder ayudarlos a que esto también suceda. Es decir, podemos crear la empresa, podemos aperturar una cuenta bancaria para que eso suceda. En fin, una serie de servicios que hacen justamente mucho más fácil y que el cliente al momento de llegar a México pueda operar sin ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, en este esquema comercial no es un esquema comercial para toda la vida, nos adaptamos de acuerdo a la necesidad del cliente. Muchos de repente trabajan con una estacionalidad que tiene que ver con cómo trabaja de repente el fabricante al cual representa, entonces quizás cierra el año fiscal a mitad de año y recién está arrancando en este momento. Por encontrarnos en el hemisferio norte no se desalientan las ventas y se generan justamente muchos negocios en esta época debido a que se cierra el año y en enero y febrero cuando en Sudamérica de repente muchos se encuentran de vacaciones y demás, en el hemisferio norte todavía se sigue operando y se realizan muy buenos negocios. Pero bueno, lógicamente para poder lograr esto, muchas empresas necesitan contar con estos recursos, ¿no? Entonces, como les decía, con una muy buena planificación, lo que nosotros buscamos de alguna manera es que esta planificación dure 12 meses, que en esos 12 meses se pueda de alguna manera tener una visibilidad de cómo va evolucionando el negocio, con quién se está hablando, quiénes son los clientes a los cuales se está promocionando el producto, solución o servicio, cuál es el feedback de eso, si estamos bien con el precio que estamos tratando de comercializar o con el esquema comercializable o con el tipo de solución, es decir, la venta se vuelve mucho más consultiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, al cabo de los 12 meses, porque justamente lo que busca Incubis es poder tener un partnership durante 12 meses, al cabo de los 12 meses nuevamente nos sentamos a negociar y evaluamos si realmente queremos seguir la relación. Es decir, el representado en este caso quizás tiene intenciones de contratar su propio country manager, ya contratar sus propias oficinas, disponer de personal propio en nómina en la Ciudad de México en virtud de su crecimiento. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos al cabo de esos 12 meses es volver a sentarnos a negociar, a analizar cuál es el pipeline o el forecast eventual que podamos llegar a tener, y en virtud de eso, si el representado quiere continuar el camino, digamos, por su propia cuenta, lógicamente lo ayudamos para que pueda ser exitoso y que pueda continuar sin ningún tipo de inconvenientes, sin quedarnos lógicamente con equity como muchas veces sucede con algunas compañías. Entonces, bien, la realidad es que el negocio es muy dinámico, se requiere de una gran planificación. Esto no nace de la nada, justamente porque hemos realizado un estudio en el cual una empresa que se encuentra a unas 10 o 12 horas más o menos de vuelo de la Ciudad de México, cuánto se gasta, hay aéreos, hay hoteles, hay gastos de representación, hay muchos gastos que muchas veces uno no contempla en la planificación. Y al momento de poder realizar negocios, muchas veces o muchas de las empresas lo que les sucede es que al quinto o al sexto mes se encuentran con que han derrochado muchísimo dinero y no han logrado
conseguir una venta. Entonces, eso es justamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Que exista, por un lado, un socio de negocio que quiere ingresar al mercado mexicano de una manera agresiva, que quiera hacer negocios, y por otro lado, que tenga realmente una decisión de poder venir a este mercado y diversificar el riesgo, lógicamente. Porque, claro, venir a este mercado, tratar de aperturarlo por la cuenta, contratar de repente un personal que lo tenemos a 10 o 12 horas, donde no podemos hacer un management correcto. En fin, esto hace que muchas veces las empresas fracasen, ¿no? Entonces, esto es algo que, en cierta forma, Incubis busca o trata de promover. Por un lado, los servicios y las bondades del mercado mexicano. No solo hacemos negocios en México, también lo hacemos en Sudamérica, lo hacemos en España, en Alemania, en Francia, donde la imposibilidad, obviamente, en países de habla distinta a la española, al momento de ingresar al mercado mexicano se complica mucho más. Entonces, en este caso particular, este entrenamiento online está exclusivamente pensado justamente para las empresas de cualquier parte del mundo que quieren ingresar en el mercado mexicano, lógicamente, ¿no? Pero también hay empresas mexicanas, también hay empresas de repente mexicanas que quieren ingresar al mercado español, al mercado sudamericano, porque cuentan con soluciones. Claro ejemplo, en esta actualidad es la facturación electrónica, por ejemplo. México tiene más de 7 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con facturación electrónica. En Sudamérica recién esto está sucediendo, entonces hay muchas empresas de México queriendo ingresar en Sudamérica, tanto en Argentina como en Chile, porque recién se está iniciando la parte de todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica, por ejemplo. Entonces, no quisiera extenderme mucho más, simplemente era una cuestión de poder contarles por qué México, por qué el mercado mexicano, contar ciertos tips de cómo trabaja Incubis. Lógicamente, quedamos a disposición para cualquier tipo de consulta en la cual nosotros podamos contar y ser mucho más explícitos en todo lo que tiene que ver con cuál es el esquema de trabajo de Incubis. Me refiero a que si nosotros cobramos un fee, sí, es lógico, tenemos un fee que lo podemos comentar de manera privada, porque obviamente esto es un traje a medida, y hay que entender muy bien cuál va a ser la solución que se quiera comercializar. Por otro lado, también nos adaptamos a distintos tipos de soluciones, y cuando digo adaptarnos a distintos tipos de soluciones, me refiero a que comercializamos tecnología. Muchas veces nos consultan y nos dicen, quiero entrar a México con, no sé, con vinos, con alimentos, en fin, digo, podemos colaborar y tenemos los medios como para poder ayudarlos y compartirles distintos datos que tienen que ver con justamente esto, ¿no? Cómo ingreso al mercado mexicano de manera exitosa. Entonces, se puede habilitar el espacio de consultas en este momento. La idea es poder responder alguna que otra pregunta. Al ser un servicio bastante consultivo, buscamos que las preguntas obviamente sean personalizadas y que podamos enfocarnos de la mejor manera posible y poder ser bien concisos y concretos en una respuesta que pueda llegar a suscitarse, ¿no? Lógicamente contamos con redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, entre las redes sociales más conocidas. Allí podrán ver cuáles son los casos de éxito que cuenta hoy en día Incubis, cuáles son de repente las iniciativas o las alianzas que se vienen dando en esta etapa, digamos, del año. Muchas empresas nos dicen, ¿cómo hago para estar hablando con la persona correcta que me va a ayudar para ingresar al mercado mexicano? Existen hoy en día instituciones de gobierno, la Cámara de Comercio argentino-mexicana o mexicano-argentina asesora muy bien en el área de tecnología. Por ejemplo, hay cámaras específicas de tecnología con distintos países, estoy hablando
como por ejemplo la Cámara de Chile, la Cámara de Colombia, de España, las casas de las embajadas muchas veces también ayudan muchísimo a las empresas que quieran ingresar aquí, y ahí se pueden validar de alguna manera los datos como para poder tener un poco de noción de cuánto cuesta de repente aperturar una compañía, cuánto me cuesta, cuánto tiempo me va a llevar contar con una cuenta bancaria, por ejemplo. ¿Qué gastos o qué problemas colaterales puedo tener al momento de ya tener un cliente en México, pero necesito facturar? Entonces, en términos administrativos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los procesos o los pasos de repente para poder darme de alta en Hacienda, por ejemplo, el equivalente a lo que tiene que ver con la institución, digamos, tributaria en cualquier parte del mundo? Bueno, este tipo de cosas es algo que muchas veces todas las empresas nos consultan y nosotros podemos asesorar. Obviamente, inicialmente pueden haber consultas que hasta son gratuitas, por decirlo de alguna forma. Cualquier consulta que tengan, ahí se encuentra nuestro teléfono, nuestro website, nuestro email para cualquier tipo de consulta es info@incubis.com. La presentación se las podemos enviar sin ningún inconveniente y obviamente quedamos a disposición para cualquier tipo de consulta que pueda llegar a existir en un futuro. Este video va a quedar en YouTube, por ende tratamos de hacer lo más concreto y conciso posible, contándole las bondades de México nuevamente, contarles muy poquito cómo trabajamos nosotros, y quedamos abiertos a cualquier consulta, ya sea por correo, a través de las redes sociales o por donde gusten. Les agradezco mucho entonces a todos aquellos que hayan participado hoy y que nos escuchen en algún momento del día, de la semana. Estamos a disposición para poder ayudarlos y de nuevo, muchísimas gracias. Animarlos de nuevo a todo lo que tiene que ver con la internacionalización de la compañía. Nuestros productos, nuestros desarrollos pueden volverse multinacionales, por ende no hay que dejar el tiempo pasar. Es una gran recomendación para poder animarlos a seguir creciendo y obviamente poder internacionalizar nuestros productos. Les agradezco muchísimo entonces su tiempo. Estamos en contacto probablemente en 15 días, ya con un poco más de evolución en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de cómo aperturar una cuenta en México, algunos procesos legales y demás, como para ya contarles un poquito más respecto de lo que tiene que ver con México. Les agradezco de nuevo, que tengan un excelente día y los mejores deseos. Buenos días.